Hola a todos, soy Yarley Gallardo y hoy voy a hablarles sobre un tema clave en inmunología, la hipersensibilidad. ¿Qué es la hipersensibilidad? Esto ocurre cuando el sistema inmunológico responde de manera exagerada o inapropiada ante un antígeno, provocando daño tisular. Normalmente el sistema inmune nos protege, pero en estos casos esa misma respuesta es la que termina generando la enfermedad. Este tema no solo es importante a nivel académico, sino también en la práctica médica, desde alergias comunes hasta enfermedades autoinmunes graves. Muchas condiciones están relacionadas con estos mecanismos. La hipersensibilidad se clasifica en 4 tipos según la clasificación de Helly-Combs, tipo 1, 2, 3 y 4. Cada tipo tiene mecanismos inmunológicos distintos y consecuencias clínicas muy variadas. La hipersensibilidad tipo 1 es inmediata y está mediada por la inmunoglobulina IgE. La tipo 2 es citotóxica y está mediada por la inmunoglobulina IgG y en ocasiones por la inmunoglobulina IgM. La tipo 3 está relacionada con el inmunocomplejo y la tipo 4 está mediada por los linfocitos T y es retardada. Los tipos 1 y 3 son mediados por anticuerpos, es decir, inmunidad humoral. El tipo 4, en cambio, es de tipo celular. Hipersensibilidad tipo 1. Esta hipersensibilidad es inmediata y está mediada por la inmunoglobulina IgE contra antígenos ambientales no microbianos. La hipersensibilidad tipo 1 vendrá siendo como la típica reacción alérgica como la que ocurre con el polen, alimentos, ácaros o medicamentos. Se llama inmediata porque ocurre en segundos o minutos tras la exposición al alergeno. En esta hipersensibilidad participan los linfocitos T helper 2 que van a secretar a la interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Se produce inmunoglobulina IgE que se une a mastocitos y eosinófilos. Al reexponerse al alergeno, se libera histamina, prostaglandinas, leucotrienos. Esto causa vasodilatación, broncoespasmo, edema y prurito. Ejemplos clínicos tenemos a la rinitis alérgica como la patología más común, asma alérgico que va a producir una inflamación de vías aéreas y anafilaxia que va a producir una reacción sistémica grave, la cual puede causar shock. Un dato importante de mencionar es que muchos pacientes no saben que una alergia alimentaria puede evolucionar a anafilaxia. Por esto se indica epinefrina inyectable como tratamiento urgente ante estas situaciones. Hipersensibilidad tipo 2. En la hipersensibilidad tipo 2, el sistema inmune ataca directamente las células del propio cuerpo. Esta hipersensibilidad está mediada por la inmunoglobulina IgG y en ocasiones por la inmunoglobulina IgM. Estas inmunoglobulinas se unen a antígenos de membrana celular, activando el complemento y generando lisis celular. Puede haber citotoxicidad mediada por células natural killer. Ejemplos clínicos tenemos la anemia hemolítica autoinmune, en la cual se destruyen eritrocitos, la trombocitopenia autoinmune, que se destruyen plaquetas, el síndrome de Gou-Pasteur, en la cual los anticuerpos contra membrana basal de riñón y pulmón. Y asimismo tenemos la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Se imaginan que un anticuerpo cuya función de defendernos se vuelve el culpable de una destrucción masiva de células esenciales como los glóbulos rojos? Sí, esto es muy peligroso. Hipersensibilidad tipo 3. Este tipo se produce por la formación de inmunocomplejos, que es la unión de un antígeno soluble más anticuerpos. Estos complejos se depositan en tejidos y activan el complemento generando inflamación. Generalmente es sistémico y las zonas afectadas en esta hipersensibilidad son articulaciones, vasos sanguíneos, glomérulos, el riñón, y los ejemplos clínicos de esta hipersensibilidad es el lupus eritematoso sistémico, el cual va a producir daño renal, articular y cutáneo. El segundo es artritis reumatoide, el tercero vasculitis por inmunocomplejos y por último glomerulonefritis post-estreptocócica. Aquí el problema no es el anticuerpo solo, sino su combinación con antígenos. Estos inmunocomplejos no se eliminan bien y se depositan donde no deben.
Hipersensibilidad tipo 4. La hipersensibilidad tipo 4 es la única que no involucra anticuerpos. Se llama también hipersensibilidad retardada. Ocurre dentro de 24 a 72 horas después de la exposición al antígeno. Está mediada por linfocitos T, CD4 y CD8. Se va a dar la activación de macrófagos y la inflamación tisular por citocinas. Los ejemplos clínicos de esta hipersensibilidad son la dermatitis de contacto alérgica por metales cósmicos, la prueba de tuberculina y esclerosis múltiple, diabetes mellitus tipo 1 y por último artritis reumatoide. Este tipo de hipersensibilidad se aprovecha clínicamente en las pruebas dérmicas como la de la tuberculosis. La reacción tarda en aparecer, pero revela una memoria inmunológica previa. Ahora que ya hemos analizado cada tipo de hipersensibilidad por separado, quiero mostrarles esta tabla comparativa, que nos permite ver todo el panorama de manera global y entender las diferencias más importantes entre los 4 tipos de hipersensibilidad. Lo interesante de esta tabla no es solo que resume, sino que nos permite comparar y sacar conclusiones que a veces se pierden cuando analizamos los tipos por separado. Primero, si miramos la columna del mecanismo, vemos algo clave. Los tipos 1, 2 y 3 están mediados por anticuerpos, mientras que el tipo 4 es totalmente celular, mediado por linfocitos T. Esa diferencia implica no solo un cambio en el tipo de respuesta inmunitaria, sino también en cómo se diagnostica y en qué tratamiento se aplica. También vemos diferencias importantes en el tiempo de aparición. En la hipersensibilidad tipo 1 es inmediata, ocurre en segundos. En el tipo 2 y 3 toman horas o incluso días, y en el tipo 4, como ya sabemos, aparece entre 1 a 3 días después del contacto. Es por esto que se le denomina retardada. Eso es muy útil en la práctica clínica. Por ejemplo, si un paciente reacciona de inmediato a un medicamento, probablemente se trate de un tipo 1. Si la reacción ocurre 2 días después, probablemente estamos ante una hipersensibilidad tipo 4. Otro punto que me parece fundamental es cómo varía el tipo de daño al organismo. En el tipo 1 hay liberación de mediadores inflamatorios como la histamina, mientras que en el tipo 2 hay destrucción directa de células propias. En el tipo 3 el daño ocurre por acumulación de inmunocomplejos y en el tipo 4. Ahora que ya hemos analizado cada tipo de hipersensibilidad por separado, quiero mostrarles esta tabla comparativa, que nos permite ver todo el panorama de manera global y entender las diferencias más importantes entre los 4 tipos de hipersensibilidad. Lo interesante de esta tabla no es solo que resume, sino que nos permite comparar y sacar conclusiones que a veces se pierden cuando analizamos los tipos por separado. Primero, si miramos la columna del mecanismo, vemos algo clave. Los tipos 1, 2 y 3 están mediados por anticuerpos, mientras que el tipo 4 es totalmente celular, mediado por linfocitos T. Esa diferencia implica no solo un cambio en el tipo de respuesta inmunitaria, sino también en cómo se diagnostica y en qué tratamiento se aplica. También vemos diferencias importantes en el tiempo de aparición. En la hipersensibilidad tipo 1 es inmediata, ocurre en segundos. En el tipo 2 y 3 toman horas o incluso días, y en el tipo 4, como ya sabemos, aparece entre 1 a 3 días después del contacto. Es por esto que se le denomina retardada. Eso es muy útil en la práctica clínica. Por ejemplo, si un paciente reacciona de inmediato a un medicamento, probablemente se trate de un tipo 1. Si la reacción ocurre 2 días después, probablemente estamos ante una hipersensibilidad tipo 4. Otro punto que me parece fundamental es cómo varía el tipo de daño al organismo. En el tipo 1 hay liberación de mediadores inflamatorios como la histamina, mientras que en el tipo 2 hay destrucción directa de células propias. En el tipo 3 el daño ocurre por acumulación de inmunocomplejos y en el tipo 4. Ahora que ya hemos analizado cada tipo de hipersensibilidad por separado, quiero mostrarles esta tabla comparativa, que nos permite ver todo el panorama de manera global y entender las diferencias más importantes entre los 4 tipos de hipersensibilidad. Lo interesante de esta tabla no es solo que resume, sino que nos permite comparar y sacar conclusiones que a veces se pierden cuando analizamos los tipos por separado.
Primero, si miramos la columna del mecanismo, vemos algo clave. Los tipos 1, 2 y 3 están mediados por anticuerpos, mientras que el tipo 4 es totalmente celular, mediado por linfocitos T. Esa diferencia implica no solo un cambio en el tipo de respuesta inmunitaria, sino también en cómo se diagnostica y en qué tratamiento se aplica. También vemos diferencias importantes en el tiempo de aparición. En la hipersensibilidad tipo 1 es inmediata, ocurre en segundos. En el tipo 2 y 3 toman horas o incluso días, y en el tipo 4, como ya sabemos, aparece entre 1 a 3 días después del contacto. Es por esto que se le denomina retardada. Eso es muy útil